Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, hoy vamos a hablar puro mercado. Todo va a ser mercados y por supuesto que en el contexto de Wall Street, porque vamos a hablar del contexto de la gran subida, de la gran corrida, de los toros desatados que se están dando por Wall Street y vamos a tratar de encontrar un poco más de explicación, de sustento y de consejo a todo esto. Pero, pues primero tenemos que empezar con lo primero, porque este es un programa de Daniel Estico, en el cual me hace el favor a mí de venir a presentarlo, pero en realidad este programa no sería nada sin mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, con el cierre de mercado. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto, pero ratifiquemos que es tu programa en el cual con mucho gusto participo en este espacio y el que avisa no traiciona. Ayer decíamos, cuando se habían superado los nuevos récords de los 15.100 puntos del Dow, que es esperable que en algún momento haya alguna pequeña toma de ganancias, y eso fue lo que ocurrió en el día de hoy. Una pequeña toma de ganancias que significa que hoy el Dow bajó 0,15% y el Standard & Poor's 0,37%, pero ambos indicadores están a niveles. El Dow terminó arriba de los 15.082 puntos y el Standard & Poor's terminó arriba de los 1.626, así que realmente índices que son picos y muy saludables, y también bajó un poquitito el Nasdaq 0,12%. Esta baja estuvo aparentemente motorizada porque terminó la época de balances y muchos no conformaron, pero desde la macro, el dato positivo de la jornada fue que hoy se conocieron datos sobre las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo y disminuyó en la última semana a casi en menor nivel en casi 5 años y medio, apenas 4.000 pedidos menos que lo esperado frente a un nivel de 323.000, lo que fue el menor nivel desde enero del 2008. Por eso el mercado se tuvo un pequeño respiro y eso obviamente arrastró al resto de las bolsas. La Bolsa de México terminó con una caída del 1%, el Bovespa de Brasil perdió 0,64%, el índice de Chile 0,15% y Buenos Aires perdió 4,33%, pero en el caso de Buenos Aires hay un factor particular que es la puja entre el gobierno y los cambistas para bajar la brecha cambiaria que ya llegó al 100%, y como hoy el dólar ajustó un poquito, de este 4,33% que bajó la bolsa de Buenos Aires, 4% prácticamente se debe a este cambio del efecto cambiario. La excepción de la jornada fueron las de Colombia, que aumentó 0,4%, y la de Lima, Perú, que aumentó 1,35%, pese a que los commodities terminaron en baja. El oro perdió 1,16 a $1.456 la onza, y el petróleo cedió 0,78 a 95,87 el barril. Así que una jornada que era dentro de lo previsible. Claro. Oye, Daniel, ¿por qué no te quedas a charlar con nuestro invitado? Porque vamos a estar hablando de tu terreno, que son los mercados, y vamos a estar hablando acerca de por qué has estado informando lo que has estado informando todo este tiempo. Me parece muy bien, Alberto, cómo no, un gusto. Bueno, pues vamos a hacer este programa más argentino aún, porque se nos une otro argentino, ahora desde Miami, mi querido Santiago Maggi. Él es experto en observar los mercados, porque a eso se dedica él, precisamente, a estar montado en los mercados todo el tiempo, fundador de Latin Mark. ¿Cómo estás, mi querido Santiago? Buenas tardes, un placer estar con ustedes nuevamente. Muchas Igualmente. Gracias. Gracias, Santiago. Oye, a ver, primero que nada, Santiago, ya se rompieron todos los paradigmas aquí, porque mi experiencia como periodista, que llevo algunos años, me dice que es hora de empezarnos a preocupar por esta subida tan grande, tan voluminosa de Wall Street. Pero por primera vez en mucho tiempo veo consenso, y cuando digo consenso estoy hablando de un consenso total en que Wall Street todavía va a seguir subiendo mucho más. Y donde ya definitivamente ya dije el mundo se está acabando, fue cuando el propísimo Nouriel Roubini, que es el pesimista más pesimista del mundo, dice que el Wall Street en realidad sigue subiendo por un rato más. Él está optimista sobre Wall Street. Obviamente tú también estás optimista sobre Wall Street. No he encontrado quien no esté optimista sobre Wall Street. Y yo te quiero preguntar en este momento por qué. Mira, lo que pasa es que llega un momento que, como bien decías, ¿no? Uno ya cuando tiene muchos años en esto aprende a no discutirle al mercado.
De hecho, estoy justamente escribiendo un comentario para los clientes que se va a titular Should I Stay or Should I Go, ¿no? Como la famosa canción. Y llega un momento que este nivel, o sea, como decías tú, rompió todos parámetros, rompió todos los saltos históricos. Puedes encontrar tantos fundamentales para argumentar una fuerte corrección y también puedes encontrar todos fundamentales para defender que el mercado va a continuar subiendo. Nosotros lo que vemos acá es un poco que va más allá quién está acertado o errado. La verdad que a esta altura es casi irrelevante, porque a la hora de la hora, como sabes muy bien tú y también Daniel, llega un momento que es riesgo-beneficio. Y acá lo que nosotros vemos, no podemos ignorar que el S&P 500 ha subido casi un 15% en menos de 5 meses, cuando el retorno histórico del S&P, por ejemplo, los últimos 15 años es menos del 5, es un 5%, en los últimos 5 o los últimos 10 es un 7%, entonces tienes un promedio de retorno de un 5 o un 7% de retorno anual en el S&P, estás teniendo un 15% en menos de 5 meses, y tranquilamente esta película la vimos 2012, 2011. Entonces nosotros la verdad que lo vemos, no hay nadie que sepa si este es el techo o no el techo. La verdad que es imposible saberlo. Nosotros lo vemos más como un tema de riesgo-beneficio. Creemos que a esta altura es importante reconocer que tiene ganancias muy buenas y hay que defenderlas. Si viene la corrección o no, ya lo veremos. Normalmente el verano de Europa, Estados Unidos, o sea, los meses que es junio, julio, agosto, son meses complicados, difíciles. Entonces, ¿para qué uno va a querer exigir más de lo que hace falta, no? Daniel. Sí, coincido plenamente y aparte lo que ocurre en este momento es que, no, como en la política en la Argentina, acá no aparecen opciones, porque hoy los bonos con la política de la Reserva de inyectar 85.000 millones de dólares comprando bonos para darle liquidez al mercado, ha hecho que el rendimiento esté prácticamente próximo a cero. Entonces, si la opción es cero, y bueno, sigamos apostando a las acciones, a los papeles de renta variable. Y en segundo lugar, lo que estamos viendo es que el mercado está ajustando en forma intradiaria. Lo hemos conversado en estos 5 meses, en el cual el volumen operado se muestra que sube cuando el mercado está subiendo y se contrae en forma importante cuando el mercado baja. O sea que cuando el mercado, como hoy, se torna bajista, son pocos los que venden, entonces baja el volumen. Sí, y ese es un tema que nosotros un poco lo que vemos es, creemos que es muy alto el riesgo que estás tomando. Vamos a decir que el S&P se va a 1.700, ¿no es cierto? ¿Cuánto te queda? Un 3, un 4%. Se te va a 1.675, es un 2, 2 y pico. Pero estás buscando el último centavo y si te sale mal y el mercado corrige en los próximos 2, 3, 4 meses, puedes tener una corrección, inclusive hasta sería sana, de un 5, un 10%. Entonces nosotros lo que vemos es que es una cuestión de riesgo-beneficio. Nosotros a esta altura sí estamos jugándolo de una forma más defensiva, sinceramente. Ahora, Santiago, nosotros en la Argentina, acostumbrados a las altas volatilidades, a las altas tasas de inflación, a la volatilidad cambiaria tan importante, estamos acostumbrados a hacer el ejercicio en términos reales. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿ustedes han calculado en términos de dólares constantes, por ejemplo, de 1999 o en 1997, si quiere, antes volver 10 años atrás para salir de todo este tema del impacto de la crisis inmobiliaria, etcétera? ¿Cuál sería el valor actual del Dow de 1999, 1997 a hoy, si son 15.000 puntos o es mucho más alto? ¿Vos te referís a la parte de las evaluaciones de las empresas? Tal cual. Mira, con el tema de las evaluaciones, el problema con el tema de las evaluaciones es siempre tener distintos parámetros y es muy subjetivo porque todo nivel de evaluación va de acuerdo a cómo están rindiendo los bonos, ¿no es cierto? Específicamente los bonos de Estados Unidos que lo toman, digamos que sería un riesgo sin riesgo, por decir así. Okay. Y ahí es donde te cambia completamente, porque si llegas a tener una subida importante en el rendimiento de esos bonos, cambia completamente la evaluación. Lo que nosotros estamos viendo que estás en un nivel de evaluaciones, si pusiéramos las principales o las principales 4 o 5 tal vez, yo creo que todavía estás a niveles, por ejemplo, de 15 o 16 veces de las posibles ganancias,
lo cual te lo pone a un valor, un fair value, digamos, un valor justo. O sea, todavía no está para nada, a nivel de evaluaciones todavía no está sobrevaluado el mercado accionario, definitivamente. A eso apuntaba. Sí, correcto. No está sobrevaluado. Obviamente, lo que puede cambiar completamente eso es a qué niveles empiecen a estar los bonos. Si los bonos empiezan a rendir más, obviamente eso cambiaría. Eso, aparentemente, por lo menos para lo que va el 2013, nadie espera un cambio importante. Entonces, la respuesta sería que estás a evaluaciones correctas y para nada está sobrevaluado el mercado accionario de Estados Unidos. Ahora, Correcto. Dime una cosa, Santiago, me pareció entender en tu respuesta antepasada, me pareció entender que tú hablabas de que no es momento aún de salir del mercado. Y si es así, te pregunto, ¿es momento de entrar? Para mí no. Para mí, sinceramente, como te digo, a nosotros los clientes nos pagan para obtenerles retornos, no para estar acertados o errados en los mercados, ¿no es cierto? Nosotros a esta altura creemos de que yo no sé dónde va a estar el techo. Yo no sé si el S&P va a llegar a 1.700, 1.675 o 1.650. Nosotros lo que vemos es que de acá los retornos más fáciles o el dinero más fácil ya fue hecho. Entonces, si nosotros ya a estos niveles creemos que es importante empezar a jugar defensivo, proteger ganancias y los últimos 2-3% tranquilamente que se lo lleve otro. Porque, digamos, todos esperábamos la corrección en mayo. En mayo siempre han sido meses bien complicados. Como todos esperamos ya en mayo, seguramente no va a ser en mayo. Ya el S&P ha subido más del 2% en lo que va de mayo. O sea, por ahí la corrección viene en julio o por ahí agosto. Pero nosotros creemos que ya estos niveles sí es niveles de empezar a jugar defensivo y empezar a proteger las ganancias. Pero dime una cosa, hablaste de 2-3%. ¿Eso es lo que tú estimas que va en todo caso a subir el mercado? O déjame te lo hago de otra manera, ¿te sorprendería si ganara mucho más que eso a partir de este momento? Sí, me sorprendería y mucho. Lo que pasa es que es un juego de alto riesgo. El problema es cuando tú empiezas a ponerte más profundo en toda la parte fundamental, macroeconómica y demás, no está la justificación y no hay dudas, y creo que en esto vamos a coincidir todos, no hay dudas que la subida en los mercados de riesgo, los mercados accionarios, desde el 2009 a la fecha, uno de los principales motivos fueron impulsados por la liquidez de los bancos centrales de las principales economías. Y eso se vuelve un mercado artificial. O sea, no hay dudas que hoy tienes un mercado artificial y el árbitro también se volvió jugador. Eso es un juego muy peligroso. Obviamente no voy a ser yo quien determina hasta cuándo los bancos centrales lo van a hacer o no. Lo que yo sí sé que esto es un juego muy peligroso que normalmente no termina bien. Entonces, sí me sorprendería mucho, pero a este nivel yo creo que el riesgo que yo tomo para participar en lo que pueda quedar, creo que es demasiado alto. Eso es un poco como nosotros lo vemos del hecho de cómo manejamos la plata de los clientes nuestros. ¿Stico? Sí, yo creo que de todas formas, dado que el horizonte todavía es bastante largo, estamos hablando de 5 a 7 meses en el que el mercado todavía puede traccionar un 2, un 3% frente a un rendimiento sensiblemente menor para los bonos, eso puede hacer de que justamente haya gente interesada en sacar esa renta y entonces los que están salir en forma cautelosa y poder convalidar ganancias sin que el mercado se derrumbe, ¿no? Oye, correcto. Santiago, una pregunta. Ayer estábamos viendo también que mientras que efectivamente Wall Street ha estado subiendo demasiado y muy por encima de Latinoamérica en general, hay una bolsa en particular latinoamericana que ha estado estirando, como dicen en el argot bursátil, que ha estado estirando durísimo, que es la mexicana. Y hemos hablado nosotros mucho acerca de las perspectivas tan buenas que tiene el mercado sobre la economía de México, pero ¿qué tal perspectiva se tiene sobre la bolsa mexicana? Mira, yo con México estoy muy optimista. Yo creo que México está teniendo todo a favor. Creo que era, digamos, la parte de las reformas que está haciendo el nuevo presidente Peña Nieto son muy importantes. Por X o Z motivos no lograban hacerlas antes. Inclusive es chistoso porque el PRI era uno de los que bloqueaba las reformas que ahora el PRI está buscando y aprobó. Pero esos son temas políticos y ya sabemos cómo es el juego. Nosotros lo que vemos tema importante en México, que ya viene hace rato,
México, como tú sabes, perdió mucha competitividad contra China hace unos 10 años aproximadamente. Pero ya de hace unos años para acá, diría de unos 4 años para acá, China empezó a ser menos competitivo. Para cualquier persona que tiene fábrica y fabrica productos en China, lo vienen percibiendo, y por la apreciación del yuan y también por el costo que ha aumentado en producir en China, automáticamente ves que México empieza a ser mucho más competitivo nuevamente contra China. Y eso es muy positivo. De ahí vos ves también la parte, el mercado automotriz, es impresionante cómo ha aumentado, y a eso obviamente ayuda a otro tipo de industrias que también que son componentes de la parte de los autos, que ayudan mucho. Entonces nosotros vemos muchas cosas a favor. Una de las economías mejores dentro de las economías desarrolladas sigue siendo Estados Unidos. México está al lado, 78% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, y a eso ahora le agregamos todas las reformas que están haciendo. Entonces la verdad que nosotros seguimos muy optimistas, creemos que los mercados no han descontado 100% todas las reformas, hay cierto escepticismo tal vez a las reformas energéticas y tributarias, que serían las dos más importantes. Yo creo que van en un muy buen momentum. Creemos que un poco México le falta, por decirlo de una manera como hablamos en Miami, le falta el catch-up contra lo que hizo Brasil en su momento. Entonces, para ponértelo muy simple, yo sí estoy muy optimista con México. Pero pónmelo más simple. ¿Tú estás poniendo tu dinero donde pones tu lengua? Mira, por tema de mandato, en LATMA nosotros nos enfocamos 100% a lo que es US, o sea, Estados Unidos. Entonces, no puedo invertir fuera de Estados Unidos por mandato. Si pudiera, lo pondría. Muy bien, muy bien. ¿Daniel? Sí, coincido plenamente con el análisis que ha hecho Santiago. Realmente es así. El hecho de que México esté tan cerca de los Estados Unidos y las familias estadounidenses están recuperando riqueza, eso sin lugar a dudas va a traccionar a la industria mexicana, y por eso coincido que el fondo sigue siendo positivo, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido me pesa no ser familia estadounidense, porque yo no estoy aumentando mi riqueza, querido. Bueno, vuelve a los pagos. Oye, Santiago, danos un número. En este momento está en 15,000 el Dow Jones. Por lo que dices, ¿no esperas que esté mucho más arriba de 15,000 para diciembre? Sí, o sea, no, yo creo que nuestra apuesta, obviamente, no será la primera vez que estuviéramos cerrados, ni va a ser ni la primera ni la última. Nosotros creemos que de acá a fin de año puede ser complicado, le vemos muy limitado las ganancias que quedan, y para lo que es el verano, lo que es principalmente junio, julio, agosto, creemos que puede venir alta volatilidad, y creemos que el mercado accionario le puede quedar tal vez un 2, un 3% más de alza, pero no vemos mucho más, la verdad, sinceramente, de acá a fin de año. Y en el medio no nos sorprendería una corrección importante, alta volatilidad, en lo que sea principalmente julio, agosto, pueden ser meses complicados. Claro. Daniel, a menos de que tengas otra cosa, empezamos a despedir. Sí, claramente, coincido plenamente con ese Santiago. Yo creo que la persistencia de la Fed inyectando liquidez al mercado va a hacer que esta volatilidad sea acotada en el tiempo, y que finalmente el balance del año, así como está, encontremos al Dow por arriba de los 15,000 puntos a diciembre. Oye, y por cierto, Santiago, te voy a hacer una pregunta que nos hace el público, y me vas a perdonar, pues yo no la entiendo, porque utilizan un tecnicismo que a ver si lo entiendes tú, y si no, pues ya para cerrar, porque dice, alguien del público nos dice, las XLF, que esa es la parte que yo no entiendo, las XLF estaban en $30 en la caída de Lehman, hoy valen 19, ¿el sector bancos no debería fortalecerse y seguir subiendo? Bueno, sí, el XLF es el ETF del sector financiero en Estados Unidos. Clarísimo, perfectamente claro. Claro, que está compuesto básicamente, es un ETF, o sea, es un activo que se negocia como una acción, pero está compuesto, prácticamente de 80 empresas financieras. El XLF el sector financiero, es un sector que nosotros seguimos positivos. Por ejemplo, en ese sector, de hecho, nuestro fondo estamos largos, o sea que estamos comprados y apostando a que ese sector se pueda seguir beneficiando. Entonces sí, creemos que puede seguir beneficiándose el sector de financiero, que es el XLF, el ETF. Bueno, pues excelentísimo. Daniel Stico, muchísimas gracias por quedarte a compartir esta entrevista, Daniel.
Ha sido un gusto, Alberto. Un saludo, Santiago. Lo mismo, Daniel, Alberto, como siempre, un placer poder participar en el programa con ustedes. Santiago Maggi del AdMark desde Miami, muchísimas gracias. ¿Tienes Twitter? ¿Usas Twitter, Santiago? ¿Para el público? Tengo y soy un seguidor fiel tuyo y de Daniel ahora también. Ah, bueno, ¿y por qué no nos compartes tu Twitter? Es Santiago Maggi. @ Santiago Maggi. Exacto. Ahí está, perfecto. Gracias, Santiago. @ Admark. Ese es el de la empresa. Es el de la empresa. Ok, perfectísimo. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por participar y por enviarnos las preguntas vía Facebook. Y síganlo haciendo, sigan participando en nuestra página de Facebook en Padilla América, Facebook Padilla América, Padilla en América, que ahí la tiene usted la pantalla, en su pantalla. Muchas gracias. Recibimos, por supuesto, comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien. Arriba de los 15.082 puntos y el Standard & Poor's terminó arriba de los 1.626, así que realmente índices que son picos y muy saludables, y también bajó un poquitito el Nasdaq 0,12%. Esta baja estuvo aparentemente motorizada porque terminó la época de balances y muchos no conformaron, pero desde la macro el dato positivo de la jornada fue que hoy se conocieron datos sobre las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Muy bien, Alberto, pero ratifiquemos que es tu programa en el cual con mucho gusto participo en este espacio, y el que avisa no traiciona. Ayer decíamos, cuando se habían superado los nuevos récords de los 15.100 puntos del Dow, que es esperable que en algún momento haya alguna pequeña toma de ganancias, y eso fue lo que ocurrió en el día de hoy. Una pequeña toma de ganancias que significa que hoy el Dow bajó 0,15% y el Standard & Poor's 0,37%, pero ambos indicadores están a niveles. El Dow terminó Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de Economía y Finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Bueno, hoy vamos a hablar puro mercado. Todo va a ser mercados, y por supuesto que en el contexto de Wall Street, porque vamos a hablar del contexto de empleo, y disminuyó en la última semana a casi en menor nivel en casi 5 años y medio, apenas 4.000 pedidos menos que lo esperado frente a un nivel de 323.000, lo que fue el menor nivel desde enero del 2008. Por eso el mercado se tuvo un pequeño respiro, y eso obviamente arrastró al resto de las bolsas. La Bolsa de México terminó con una caída del 1%, el Bovespa de Brasil perdió 0,64%, el índice de la gran subida, de la gran corrida de los toros desatados que se están dando por Wall Street, y vamos a tratar de encontrar un poco más de explicación, de sustento y de consejo a todo esto. Pero, pues primero tenemos que empezar con lo primero, porque este es un programa de Daniel Estico, en el cual me hace el favor a mí de venir a presentarlo, pero en realidad este programa no sería nada sin mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae, con el cierre de mercado. ¿Cómo estás, Daniel?